Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos, mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un placer saludarte y quiero darte la bienvenida a este nuevo programa, La Luz de tu Espíritu. Y bueno, te saluda tu servidora Angélica Leteriel, creadora del programa de podcast La Luz de tu Espíritu y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Es un placer, de verdad, y bueno, yo estoy y sigo súper motivada y contenta de poder estar compartiendo, mi querida familia de luz, con todos ustedes estos temas que yo sé que te están ayudando muchísimo, porque hoy, justamente como has visto el título de este podcast, aclaro, es la segunda parte, ¿verdad?, de este maravilloso programa, de este tema que ahora toca niños psíquicos, arcoíris y diamante. Efectivamente, mi querida familia de luz, lo que les había prometido, porque en realidad quedó bastante largo, como te diste cuenta el anterior, y de verdad deseo muchísimo que te haya ayudado el anterior, donde abordo índigo y cristal. Y bueno, aquí vamos a abordar todas estas cualidades y características en cuanto a las energías de las almas arcoíris y diamante. Pero antes que nada, quiero agradecerte. Si es la primera vez que me estás escuchando, bienvenida, bienvenido a este espacio, que no es casualidad que me hayas encontrado, que hayas resonado con el título del programa, por supuesto, o quizá conmigo. De verdad, muchas gracias. Gracias por abrirme las puertas de tu mente, de tu corazón. Gracias por escucharme, gracias por estar siempre abierta y receptiva en cada podcast, porque sí, los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón. Así es que de verdad, gracias y bienvenidos a este espacio. Si estos temas te gustan, todo lo que implica el desarrollo espiritual, el crecimiento humano siempre desde una perspectiva espiritual de conciencia, pues te invito y no dudes en sumarte en mi canal de Telegram, Angélica Leteriel Podcast. Ahí comparto, en el único lugar donde comparto información que es distinta al resto de las redes sociales. Me es muy fácil, entonces durante cada semana estoy compartiéndote ahí tips, energías de la semana y bueno, todo lo que se va dando en la dinámica del día a día que estamos viviendo como colectividad. También me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Angélica Leteriel. Y por supuesto que es importante que sepas que hay una primer temporada de más de 100 podcasts que vas a encontrarlos todos ellos en el blog de podcast en www.angelicaleteriel.com. Todo esto totalmente gratuito, totalmente estos regalos para cada uno de ustedes, porque en verdad, mi querida familia de luz, estoy donde estoy gracias a ti, y todo lo que yo comparto es lo mucho que la vida me ha dado. Comparto mis experiencias, mi conocimiento. Por supuesto que no me sé todo y sería catastrófico que así lo fuera. No soy todóloga, pero créeme que todos los temas que yo te comparto son temas que generalmente de una u otra manera he experimentado, que he vivido a través de cada uno de mis consultantes y por supuesto dentro de la escuela compartiendo, porque en realidad no soy maestra, ese título me queda demasiado grande, pero dentro de la escuela, en los cursos, crea tu realidad, despierta tus habilidades psíquicas. Te comparto conocimiento, información, herramientas que te van a ayudar siempre, familia de luz, en tu evolución como ser humano, como alma, porque has de saber que yo le apuesto mucho al autoconocimiento y le apuesto muchísimo, familia de luz,
a que somos nosotros mismos quienes debemos tomar las riendas de nuestra vida, quienes tenemos que aprender a resolver nuestra vida en todos los niveles, en planos espirituales, en esa parte intuitiva, en todo lo que implica la reprogramación de nuestra mente, sanar nuestras memorias, sanar nuestro árbol genealógico, nuestro corazón, y por supuesto que esto se va a ver derramado en la parte física, mi querida familia de luz. Entonces es sumamente importante, porque si el antiguo paradigma nos hubiese servido como humanidad, 2000 años me parece excesivamente muchísimo tiempo para no haber evolucionado. Y estamos donde estamos precisamente porque nos programaron y nos educaron, y aquí no hay culpables. Venimos del efecto hasta que alguien detiene ese efecto y te conviertes en la causa. Y ese efecto nos llevó a estar paralizados y estar esperando que alguien allá afuera nos dijera lo que teníamos que hacer. Y la respuesta no es así. Yo sé que cada uno de ustedes ha recibido chascazos enormes por haber creído ciegamente o no en esas otras personas. Llámale el sector que sea, desde el contador, desde el médico, el abogado, tu mejor amiga, hasta un líder religioso, porque al final, familia de luz, tenemos que aprender a desarrollar criterio propio. Tenemos que aprender a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Y como siempre lo digo, a mí no me creas nada, compruébalo por ti. Llega a ese corazón, haz oración, pásalo por el filtro de tu conciencia, de tu discernimiento. Y lo más importante, nunca sabrás si esto que te comparto te va a ayudar o no si no lo pones en práctica. Eso es súper importante, familia de luz. Pues gracias por tu atención, y bueno, quédate en el programa que, por supuesto, vamos a comenzar, mi querida familia de luz. Bien, si tú no has escuchado el podcast anterior de Niños Psíquicos Índigo y Cristal, te sugiero que vayas y lo escuches también, porque ahí doy muchas pautas que ahorita solo las voy a tocar de manera muy superflua, porque ya las toqué en la primera parte, y adentrarme en todo lo que implican los niños arcoíris y diamantes. Es muy importante que recordemos algo, y esto lo abordo en el primer podcast. Nadie es especial aquí. Por favor, quítate esa palabra de especial. Mi hija es especial, mi hijo es especial, yo soy especial. Esa palabra le encanta al ego, y ya lo dije en la primera etapa, en el primer podcast, o en la primera parte, perdón. Nadie aquí es especial. Cada uno de nosotros tiene una labor distinta. Cada alma es nutrida por un gran espíritu llamado Dios, diosa, como tú le concibas, y aquí nadie es imperfecto. Simplemente este plano tridimensional, este universo local, en lo que nos ayuda como espíritus, almas, es experimentar. Por lo consiguiente, aquí nadie está más evolucionado o menos evolucionado. Cada alma trae experiencias distintas, pero sí es real que, como ya lo hablé y lo abordé en el podcast de la primera parte, hay almas que traen un proceso ya muy recorrido por previas encarnaciones, o porque quizá han evolucionado en otros niveles, planos superiores, y que bueno, vienen por supuesto a dar esa ayuda no solo a la humanidad, sino primero a ellos y después su árbol genealógico, y por ende va a haber un impacto muy grande en el tema social. Recuerda que cada alma va a manifestar distintos niveles evolutivos, y esto se refleja, pues por supuesto, en estas etiquetas que pues algunos expertos fueron los que se encargaron de dar las etiquetas de índigo, cristal, arcoíris y diamante. Pero la realidad, recuérdalo, en los planos espirituales nada de esto existe. Todo es uno con esa unidad y en esa experiencia de niveles vibracionales, ¿ok? Eso es súper importante, mi querida familia de luz. Y bueno,
Todas las almas traen dotes muy, muy grandes a nivel psíquico, a nivel de desarrollo espiritual. Por supuesto, esto no hay excepción desde la vibración índigo. Y bueno, eso tenemos que también tomarlo muy, muy en cuenta, familia de luz. Bueno, una vez que he puntualizado estos aspectos, vamos a ir al siguiente nivel. Ese nivel son almas que, bueno, le han colocado la etiqueta de arcoíris, ¿ok? Y bueno, ¿qué trata o cuál es la misión de estas almas? Primero que nada, es muy importante entender, y ya por ahí ya están pidiendo la tercera parte, y sí, tiene que ver con niveles evolutivos, por supuesto. Entonces, si estamos hablando que partí desde una base, que fueron los índigo, y estamos ascendiendo, es claro que el alma arcoíris trae integrado, por supuesto, las cualidades de un índigo y trae integradas las cualidades de un cristal. Por lo que esto hace que sea un alma con mucho más conocimiento. Esto siempre ha sucedido, familia de luz, y lo vuelvo a reiterar aunque parezca repetitiva, pero es que desafortunadamente hay muchas personas que se fanatizan con esto o se ponen en un tema muy especial. Siempre ha existido a lo largo de la creación y desde que el ser humano fue creado, almas que vienen a apoyar a la humanidad. El problema es que nos hicieron creer por más de 2000 años desde el tema patriarcado que alguien se tenía que hacer responsable de nuestra vida, pero no nosotros, que allá afuera, entonces alguien tenía que hacerse responsable, lo cual ahí hay un rompimiento muy, muy grande entre una era en la cual teníamos esa conciencia directa entre los planos superiores y los planos físicos, lo cual hacía que, como sabemos, los atlantes, los lemurianos, el antiguo Egipto, los mayas y otras culturas hayan logrado crear lo que lograron crear. Desafortunadamente vamos viendo en cada etapa de esas culturas cómo fue como poco a poco bajando ese nivel de conciencia, esa conexión entre los planos sutiles y lo físico, y bueno, viene la caída rotunda y la desconexión en la humanidad, que es lo que hoy conocemos. Entonces, ahí vamos de regreso. Esta era de Acuario, pues obviamente nos está dando ese banderazo a decir, tienes que regresar. O sea, esta vida es un juego, que yo así lo veo, en el cual pues el alma viene a recrearse, a experimentar, y todo viene y es cíclico, ¿sí? Es cíclico, todo tiene un nacimiento, un crecimiento y una destrucción para después ser transformado. Y lo vemos todos los días. Todos los días vemos este proceso que es interminable, lo cual estas almas de nada sirve, porque ni son ni semidioses, ni los pongas en un pedestal, porque no es así. De hecho, incluso estas almas lo saben. Es a través de su ejemplo y a través de sanar primeramente ellos, sanar el árbol genealógico que eligieron, después va a haber un impacto en lo social, es que el resto de la humanidad aprendamos. Alguien más está marcando el camino, y eso es algo muy bueno. Aquí no se trata de descubrir el hilo negro, familia de luz. Deja de inventarte el hilo negro, que hoy más que nunca hay una gran cantidad de información, y es, la verdad, tal vez escuche un poco vulgar, pero hay un dicho que es la misma gata, nada más revolcada. Entonces dejemos de inventar el hilo negro con N cantidad de nombres que ahora han inventado dentro de lo que es el crecimiento espiritual. La realidad de las cosas es que la raíz es la raíz, y la raíz ya fue sembrada hace cientos y miles de años por precisamente otras culturas que nos facilitaron el regreso a esa conexión. Entonces deja de inventar, deja de perder el tiempo
Y yo te sugiero ve, como siempre lo he dicho, vete a las fuentes, lee, aprende, medita, reflexiona, aplica. El problema es que la gran mayoría del ser humano es flojo, familia de luz. No quiere pagar el precio. Y en esta vida se pagan precios y nos guste o no, es una realidad. Entonces, ¿quieres destacarte? ¿Quieres salir de todos esos problemas que tienes? Ponte a trabajar en ti. Ponte a encontrarte en ese nuevo camino. Entonces, aquí es donde estas almas maravillosas nos vienen a dar ese empujón a través del ejemplo, pero olvídate del paradigma de un Siddhartha Gautama, de un Yeshua, que son los más resonados, en el que ellos no fundaron una religión, pero pues qué tal lo hicieron sus seguidores, ¿no? Jesús nunca pidió ser adorado, pero qué tal el fanatismo de los seguidores. Él mostró con el ejemplo y dio las pautas para lo que era reencontrarse con el amor. De ahí viene esa parte de la frecuencia crística, cristalino, crístico, amor. Sin embargo, fue muy mal interpretado el mensaje, lo cual, por conveniencia e intereses, lejos de seguir siendo de alguna manera figurativa lobos para tener esa dirección de nuestra vida, nos domesticaron y nos volvieron ovejas. Entonces, no esperes que estas almas se vuelvan tus salvadores, porque aquí nadie se salva más que tú misma y tú mismo. Pero sí podemos tener referentes, que eso es muy importante porque no tenemos que perder tanto tiempo. Entonces, los arcoíris vienen integrados almáticamente con esos chips del trabajo índigo y cristal, que ya está en la primera parte del podcast anterior. Tienen como propósito, por supuesto, traer alegría a la vida, ¿no? Tienen un manejo extraordinario y mucho mejor que el cristal y el índigo, por supuesto, a nivel emocional. ¿Por qué? Porque obviamente es una vibración de conciencia mucho más elevada. Entonces, ¿esto qué permite a los arcoíris al tener un buen manejo de las emociones? Pues obviamente se regulan mucho más ante circunstancias o situaciones adversas o desafiantes de la vida. Hay evidentemente un chip muy distinto en ellos, lo cual esto hace que al saber manejar sus emociones, pues es mucho más fácil el camino que ellos van marcando en su vida personal, dentro de su familia, de su entorno. También es importante, absolutamente todos, índigo, cristal, arcoíris, diamante, tienen dones de sanación. ¿Por qué? Pues porque esa es una de las misiones más importantes. Ellos no tienen una complejidad entre lo material y lo espiritual. Por lo tanto, por supuesto que está ahí, tienen también un nivel de conciencia sobre la naturaleza, lo cual esto les permite muchísimo tener una fuerte personalidad. Son almas o niños o jóvenes muy enigmáticos y que por lo tanto se destacan muchísimo, familia de luz, por tener un nivel alto de conciencia, no solo en lo humano, sino en lo espiritual. Aquí ya empezamos a ver cómo los dos hemisferios en el plano físico se han integrado. Ya no hay esa dualidad, aunque si bien es cierto, ellos la siguen experimentando porque es inevitable al estar en tercera dimensión. Ellos conciben una totalidad, la unión de todos los opuestos, lo cual eso les permite tener grandes capacidades intelectuales, lo cual aquí ya empezamos a ver revolucionarios enormes con una inteligencia fenomenal que por supuesto ya va siendo derramada a través de la ciencia, las matemáticas, la física. Es decir, estas almas ya crean esas alquimias, esa alquimia del conocimiento entre el alma, lo espiritual y lo físico. Ellos ya de alguna manera tienen esto integrado, lo cual ayudan a través de ese potencial de inteligencia y de conciencia, pues ayudan y van a ayudar a la raza humana en esas áreas a reinventarse y a revolucionar, lo cual esto que va a hacer, pues que ya empieza a haber un rompimiento, son nuevas generaciones que terminan de romper con esas estructuras
patriarcales, muy capricornianas del deber ser a rajatabla, y porque lo dice la ciencia o porque lo dice la religión o porque lo dice la política o la economía, esto ya no va a ser así. Son almas que vienen a romper todo eso. Y claro, seguirá habiendo un orden, por supuesto. Si tú has leído, toda cultura antigua ha tenido un orden, pero ha tenido un orden no desde alguien que esté detrás de ellos con un chicote golpeando, o con leyes que si no te portas bien te pasa esto, si te pasas un semáforo hay multa. O sea, tratándonos como niños ignorantes que necesitan de papá y mamá que les esté dando nalgadas, que los esté reprendiendo para que uno se eduque. Esto es claro, la conciencia tan adormecida que como raza humana tuvimos y tenemos, ¿sí? Y aquí no hay culpables, porque si partimos de previas reencarnaciones, en algún momento tú también estuviste en ese lugar, y yo y todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que sí sigue habiendo un orden, porque por supuesto tiene que haber un orden dentro de un caos, pero ya no es un orden donde se te obligue, porque los niveles de conciencia, esos niveles de ética que ya hablamos en el programa anterior, de todo esto, pues obviamente ya son inherentes y simplemente se aplican. Lo cual aquí hay un parteaguas ya muy, muy grande, abismal, que va a llevar a revolucionar a la humanidad a través de toda esta gama que finalmente pues entra la astronomía, la ciencia, la física, insisto, las matemáticas. Y si te das cuenta, desde el 2012 para acá, y ya en los últimos 2 años, es muy fuerte el regreso al origen de todas esas culturas, el origen de conectar con la Tierra, de conectar con los astros. El entendimiento cada vez es mayor de la raza humana en cuanto a que todo es energía. Mientras pasamos una época bastante oscura de ignorancia, donde hacían creer que, por ejemplo, las mancias, la astrología, la numerología, eran pues no solo una pseudociencia, sino mancias adivinatorias, ¿no? Te voy a adivinar el futuro. Entonces, de ahí viene la astrología predictiva, el tarot, que me depara el futuro, como si no fuéramos dueños de nuestro destino, como si de pronto no tuviéramos control de lo que va a suceder en nuestro futuro, y que alguien más superdotado a nosotros o dotada nos diría lo que nos depararía el destino, cuando en realidad no es así. Entonces a mí me da muchísimo gusto cada vez más personas que se integran a mis cursos y ver esa hambre de querer aprender y de el cual van entendiendo todo esto. Familia de Luz, es maravilloso, porque partimos que todo es energía. Entonces, como es arriba es abajo, como es el macrocosmos es el microcosmos. Hay una influencia siempre a nivel energético, pero no te determina. Quien lo determina eres tú. Así que esto, ya aquí hay un parteaguas muy grande. Ahora, ¿qué sucede con las almas o las vibraciones diamante? Yo espero que ya paren, ¿verdad? Pero bueno, igual y mañana aparecerá otra invención de nombre. Pero bueno, hasta este momento es lo que yo tengo por conocimiento. Tal vez hay algo por ahí afuera que yo no me he enterado. Y bueno, ofrezco una disculpa si por ahí hay algo y no te lo estoy mencionando. No te lo menciono es porque no lo sé, ¿sale? Y si tú sabes, pues pásame el dato, ¿no? Para leerlo, para estudiarlo, para meditarlo. La vibración diamante son almas que prácticamente terminarán, familia de luz, de ayudar al colectivo a dar ese salto cuántico dentro de la raza humana a través de toda esa cantidad de dones, de talentos que hay. Estamos viviendo una transición que, si tú me sigues desde hace tiempo a través de mis podcasts, de los webinarios, de Telegram, yo he venido hablando, y especialmente con mayor auge el año pasado con el tema pandémico, en el cual
desde mi particular punto de vista y desde el entendimiento, poco entendimiento que tengo sobre los planos metafísicos y cómo funciona esto hacia los planos físicos, me es claro, familia de luz, que no es casualidad lo que estamos viviendo. Si bien es cierto, ya han salido ahí temas como lo que estamos viviendo es apocalíptico, que en realidad apocalipsis significa revelación, y que todas aquellas películas que veíamos en el pasado, en donde nos hablaban de ciertos cambios del Armagedón y la guerra entre el hombre y las fuerzas oscuras, y todo esto que viene en un tono demasiado judeocristiano, pues lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo vivimos actualmente. Bienvenidos a la programación mental. Han sido tantos años que se programó a la humanidad, metiéndonos miedo, el infierno, etc., que finalmente, como el genio de la lámpara, termina cumpliéndose tus deseos. Entonces imagínate, si a una escala menor, individual, tú creas tu realidad a través del verbo, a través del pensamiento, a través de la intención y de la acción, pues ahora imagínate juntar 100 mentes, 1000 mentes, 1.000.000 de mentes a pensar en algo. Y bueno, pues tenemos lo que cada uno de nosotros sumó a la parte colectiva, esa forma pensamiento colectiva. Y sí, efectivamente, estamos viviendo esa transición no apocalíptica desde ese aspecto ignorante, pero sí una transformación que viene a revelarle al ser humano otra forma de vivir, otro modus vivendum que ya no funciona y es obsoleto lo que veníamos teniendo en generaciones atrás. Y claro, tú y yo somos generaciones del siglo pasado. Sin embargo, las generaciones de ahora, muchas almas van a terminar de hacer el trabajo que tú y que yo estamos haciendo. Y aquí es a donde entra el diamante, por supuesto. Entonces el diamante, en ese nivel de conciencia, sus ambos hemisferios están totalmente desarrollados y conectados, donde evidentemente el hemisferio creativo e intelectual no están peleados. No hay una pelea entre no, yo soy más racional, analítico, o no, yo me voy más al creativo. No, ya hay una fusión, porque ya desde el arco iris, que el índigo y el cristal, por supuesto, tienen todos estos niveles de conciencia, pero cada alma trae una misión diferente y claro, cada uno tiene que ir evolucionando también. Entonces, sumamente importante, hay una gran conexión y entendimiento de los planos metafísicos y físicos. Es una línea muy delgada entre el arco iris y el diamante, por supuesto. Ya son almas encarnadas para restablecer ese orden en la naturaleza, ¿no? Ese orden y ese equilibrio en la naturaleza. Son almas que van a terminar de ayudarnos como raza humana a manifestar esa era de Acuario, lo cual esto que está implicando, pues nada más ni nada menos que son almas que ya vibran por nacimiento y naturaleza en quinta dimensión. Mientras que a ti y a mí nos está costando un trabajo llegar a ese nivel de conciencia, quinta dimensión, ellos ya nacen con esa conciencia, lo cual obviamente van a estar totalmente destacándose estas almas, pues en esos niveles igual físicos, matemáticos, biológicos. ¿Por qué? Porque vienen a terminar de restablecer ese orden, ese equilibrio que las almas anteriores o el nivel de conciencia adormecido pues creó en caos y en desequilibrio, ¿no? Lo cual también esto hace que estas almas tengan una conexión total y permanente pues con sus chakras superiores, chakra corazón, sexto chakra o chakra de la intuición y el séptimo chakra. Pero los chakras no paran ahí. Tenemos otros chakras a nivel etérico que por supuesto es lo que nos permite conectar con nuestro sobreser
llámale ese sobreser, el yo superior, tu espíritu, Dios, Buda como un nivel de conciencia, el nivel de conciencia crístico, como tú lo quieras llamar, Adán Kadmon, en fin, tiene muchos nombres, depende la cultura, depende la filosofía de vida, pero la realidad de las cosas es que es nuestro yo cuántico, ese doble cuántico. Entonces ya son almas que ya tienen esa conciencia integrada, y claro, también hay una conexión muy, muy armoniosa con los chakras inferiores, que es el primero, segundo y tercer chakra. Estas almas ya no tienen un problema con el dinero, no tienen problema de que si esto es bueno o es malo, conecto o no con mis bajos instintos, está bloqueado este aspecto de arraigo a la tierra. Por supuesto que no. Ya hay una integración armoniosa y equilibrada, evidentemente arrancando desde estos niveles energéticos o vórtices de energía llamados chakras. Y como te lo acabo de mencionar, son almas que ya vibran en esa conciencia de quinta dimensión, lo cual todavía a ellos les queda un arduo trabajo. ¿Por qué? Y a todas las almas en general. Eso no significa que van a dejar de encarnar índigos, ni cristales, ni en lo absoluto. Yo considero desde mi particular punto de vista que todo tiene un propósito. Lo que pasa es que el ego no lo comprende, pero todo tiene un propósito divino, tiene un propósito superior. Y lo que a mí me ha quedado claro a lo largo de mi vida es que todo evoluciona, nada se mantiene estático, y el único animal, porque nuestro cuerpo es animal, es el ser humano, es el humano el que se quedó estático. Es el único animal que no ha evolucionado, y casualmente e irónicamente es el que tiene discernimiento. Es el que puede decir sí o no. Y desafortunadamente no es fácil el tener ese discernimiento, tener esa posibilidad de elegir como ese código binario A o B, sí o no. Es lo que nos ha llevado a ese libre albedrío. Mientras el resto de los animales no tiene ese discernimiento, simplemente es un instinto, y este instinto es el que al final ha llevado también a la naturaleza a evolucionar, y lo podemos ver también hoy por hoy, 2021, agosto 2021, vemos todo ese proceso evolutivo dentro de la naturaleza, dentro de cada uno de los reinos, animal, mineral, vegetal. Hay especies que ya se han extinguido porque es parte del proceso que te acabo de mencionar, del nacimiento, crecimiento. Obviamente hay una evolución, y después viene un declive, ¿no? Que es la transformación, o llámale muerte. ¿Para qué? Para que resurja otra especie, otro nivel de conciencia. Y claro, así como hay especies que se han terminado, también hay especies que de pronto están apareciendo. El ser humano, yo no considero que se acabe la especie del ser humano, pero sí creo y considero que lo que está sucediendo es ese cambio de conciencia, es ese cambio de piel. El alma no tiene ningún problema, familia de luz, para liberarse de ningún cuerpo. El alma dice, ya no me sirve la materia, no me deja avanzar, dale, la desconecta, lo que conocemos como muerte, y la que sigue. Va a tomar otra vestidura, otra materia que pueda tener mayor dominio y manejo entre esa alianza entre la mente física y la mente espiritual. Así que al final de todo esto, lo que sí considero es que veremos un mundo distinto. Sí considero que vamos a ver un mundo distinto, ya lo vemos. En el último año y medio, desde que esto detona con la pandemia 2020 a lo que vivimos ahora en 2021, hemos visto un salto cuántico brutal con la tecnología, y eso solo es el comienzo. Claro que también vemos cambios en el ser humano. Entonces sí hay cambios, por supuesto que hay cambios, y debe de haber cambios. Sin embargo, el mayor cambio está en nuestra mente, está en nuestros sentimientos, está en nuestras entrañas. ¿Qué es lo que manifestamos?
Y al final considero que el ser humano tiene que regresar a ese orden, a ese equilibrio donde podía cohabitar sin ver que las fuerzas oscuras eran malas y diabólicas y estaban en nuestra contra, y las fuerzas luminosas era lo mejor que nos podía pasar. Yo creo que todo eso tiene que ver con creencias religiosas, con mitos y con mucha ignorancia. Son momentos muy importantes, familia de luz, que al final, con todo este trabajo que hoy acabo de compartir con ustedes, estas almas nos dan ese empujón, ese poder discernir y comprender, aunque muchas veces no siempre es fácil entender el propósito de nuestra alma, pero al final el ego es solamente el títere, simplemente es la vestidura que tiene tiempo de caducidad. Todos nosotros de aquí no vamos a salir vivos humanamente, todos nosotros vamos a morir en algún momento en materia, pero nos vamos a llevar todas esas memorias, todas esas experiencias que hoy en día tú estás teniendo, todo lo que has acumulado en tu evolución desde el día 1, en el segundo 1 que naciste hasta este momento actual que me escuchas. Te vas a llevar todo eso. No te vas a llevar nada material y eso lo sabemos, pero todo lo que tú hayas experimentado, vivenciado, compartido, otorgado, experimentado, creo que ya lo dije, es lo que te vas a llevar. Todo es memoria y la memoria es energía. Los pensamientos son energía. Y esto es como debes de pensar. Eso no significa que no vas a tener dinero, porque la gente se aterra y ha confundido los niveles de conciencia y el camino espiritual con lo religioso, donde te tienes que despojar totalmente de tu dinero, de tus bienes raíces, de tus viajes, de tu avión, de tu barco, de lo que sea. Y no es cierto. Es parte inherente al plano físico. El problema es que el ser humano es avaricioso, es codicioso, y eso es lo que nos atrapa. Sin embargo, tenemos que aprender a hacer el buen uso de la materia. Es como la carta del mago. La carta del mago dentro del tarot, los arcanos mayores, nos muestra lo que el ser humano, o en lo que nos debemos de convertir, en esos magos que podemos no manipular, ojo, porque también hay que tener cuidado con las palabras, más bien tener un manejo, un reconocimiento y una alianza con los elementos, tanto en los planos sutiles como en los planos físicos. Sin embargo, todavía la raza humana está muy lejos de comprender todo esto y cree que la magia o brujería, hechicería, como lo quieras llamar, significa manipular las fuerzas para obtener mis bienes egoístas o mis fines egoístas, que la hechicería y la brujería van a ser para joderle la vida al vecino o para obligar a alguien a que me ame. Eso es la parte más burda y caída e ignorante del ser humano. Somos más que eso, familia de luz. Somos más que el dinero. Somos más que los problemas. Somos más que la enfermedad. Somos más que aquellos apegos a los que por nuestras carencias nos apegamos, y cuando de pronto la vida nos da la sorpresa que tenemos que separarnos de ello, porque es parte de ese proceso. Nosotros no correspondemos al plano tridimensional, sin embargo es nuestro hogar, y sin embargo aprendemos aquí. Entonces aprendamos a respetar nuestros hogares, nuestro hogar madre tierra, nuestro hogar, la casa, departamento, estudio donde vives, la casa de tu cuerpo. Así es que, mi querida familia de luz, después de esta reflexión que acabo de hacerte, yo espero que te haya ayudado muchísimo esta información. Todo niño psíquico tiene que ser ayudado, tiene que ser orientado. Y como lo dije en la primera parte de Niños Psíquicos Índigo y Cristal, lo repito aquí: si tú como padre o madre
no estás trabajando en tu desarrollo espiritual, no estás aprendiendo a desarrollar tus capacidades psíquicas, no sabes ni siquiera meditar, no sabes conectar con los planos sutiles ni trabajar con tu intuición. ¿Cómo pretendes ayudar a tu hija o a tu hijo que trae este paquete de información? Tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones y aquí hay un cambio de chip que yo te invito a que hagas. Mis padres, mis abuelos, y no quiero generalizar porque tal vez que tú que me escuchas, tal vez tu mamá o tu papá o tus papás o alguno de tus abuelos fungió de manera distinta, pero en mi caso no fue así. En mi caso ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos, ni mis bisabuelos, nadie, por lo menos de mis ancestros, me enseñaron este camino. Este camino me lo tuve que ganar a pulso, familia de luz. A mucha prueba y error, más errores que nada. Y con mucho dolor, por lo mismo, porque no es fácil. Entonces, si mis padres no me dieron las pautas para poder conectar con estos caminos, con estos niveles de conciencia, no significa que yo me haya quedado detenida ahí. Y tampoco significa que yo no comparta lo que sé. Entonces, la finalidad de poder y de querer compartir con todos ustedes lo mucho que la vida me da, no solo lo hago con ustedes, lo hago con mi familia, lo hago con mis amigos, lo hago con cada niño que está cerca de mí. ¿Por qué? Porque esas nuevas generaciones merecen y tienen derecho, como lo tuviste tú y lo tuve yo, a rodearse de adultos con conciencia, adultos maduros, adultos que ven la vida de manera distinta, que no importa si en tu juventud estabas programada y programado de una manera, pero sí significa que seas un gran ejemplo, y no me refiero a principios y valores mundanos, que seas un gran ejemplo de un alma encarnada, que se note que eres una creación divina. Entonces, ¿qué haremos? Facilitarles el camino, ayudarlos, porque a mí no me lo facilitaron y tal vez a ti tampoco. Tal vez uno que otro que me escuche sí se lo facilitaron, pero no es fácil. Entonces tenemos una gran responsabilidad, sean tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus sobrinos, tus ahijados, quienes sean. Haz que tu conciencia se manifieste. Creo que tiene ya que terminar, y eso no va a terminar si no terminamos nosotros con estas creencias y programaciones de joderles la vida a los niños. No tenemos derecho de fastidiarle la vida a los niños. Ya de por sí, familia de luz, y te dejo con esta reflexión, ya de por sí venir a encarnarnos tiene grandes pruebas. Ya de por sí venimos a experimentar el dolor, el sufrimiento, la alegría, el amor, el deseo, como para que todavía nosotros como adultos seamos y nos ensañemos con los niños. Entonces yo te invito que te toques el corazón antes de insultar a un niño, antes de ignorarlo y antes de creer que no tiene sentimientos, o que no se le va a quedar grabado la manera en cómo lo has tratado o lo has golpeado o lo has rechazado. Todo lo que un niño recibe del adulto a lo largo de su vida, sobre todo entre los 9 años hasta 14 años, quedan marcas, familia de luz, quedan traumas, quedan memorias en el inconsciente que tú y que yo tenemos y que después tenemos que sanar y que tenemos que resolver. ¿Por qué fastidiarles la vida si podemos hacérsela más fácil? Y te puedo asegurar que si uno como adulto cambia este nivel de conciencia y no solo nos preocupamos, porque el ser humano solo se preocupa porque tengan comida, vayan a la escuela, tengan ropa. ¿Y qué me dices de la parte espiritual? ¿Qué me dices de enseñarle a un niño a cómo gestionar sus emociones? ¿Qué me dices de un niño de educarle o dirigirlo en preguntas que él se hace, que pueden ser muy destacadas y fuera de lugar para ti?
¿Qué me dices de enseñarle a los niños cómo resolver un problema emocional? ¿Cómo resolver o ayudarse ante la muerte de un ser querido? Si esto lo hiciéramos y empezaras a hacerlo en tu casa, porque esto nunca lo van a tener, no creo que por el momento ni en las próximas generaciones esto suceda en las escuelas, aunque hay muchas comunidades que sí lo hacen, es que lo hagas desde casa. No te conformes con solo darle de comer a tu hijo y que haya comida en el refrigerador. No te conformes con solo tenga una habitación y que no le haga falta nada material. Porque lo único que estás llenando, como te lo llenaron a ti y a mí, es de materialidad, pero no de conexión con lo divino. Y el día de mañana esa niña, ese niño se va a enfrentar a sus propias pruebas. ¿Y qué quieres? ¿Que esté lamentándose como tú? ¿Que se quede en ese pozo sin fondo por muchos años porque no le enseñaste? Y si no lo sabes tú, pues llévalo a lugares donde le pueden enseñar. Es válido decir, Angélica, no sé, es complejo para mí, me está costando trabajo. Pues entonces acércalo a personas que le puedan ayudar. Es muy importante. Los niños de las nuevas generaciones, fuera de estas etiquetas que acabo de mencionar, todos ya traen otro chip, familia de luz. Esto es parte y la evolución. Es así, tú perteneces a una generación y la generación que sigue después de ti te supera en muchas cosas. Lo mismo, tú, como esa generación a la que perteneces, superaste por mucho a las generaciones de atrás. ¿Por qué entonces no entender que esto todo tiene que ver con evolución? Así es que, mi querida familia de luz, te dejo con todas estas reflexiones y darte cuenta y hacerte consciente, de la gran responsabilidad que tienes. Y no me importa si no tienes hijos, no importa, todos tenemos mucho que compartir. Así es que muchísimas gracias, familia de luz, por haberme escuchado, por haber sido parte de este programa. Gracias por todo lo que compartes, toda la información, los temas que realizo, de verdad, gracias. Y bueno, finalmente te digo, nunca olvides dejarme tu comentario, tu review para poderte leer. Como lo sabes, es la forma en que te puedo escuchar, más bien leer y saber cómo estás, cómo te encuentras, qué otros intereses tienes y en la medida de mis posibilidades, porque yo quisiera multiplicarme, no soy una máquina, soy un ser humano que también tiene tiempos, que tiene familia y que también se cansa. Hago todo lo que está en mis manos para seguir nutriéndote, seguir alimentando tu mente y dejarte esas semillas para que tú las reflexiones y te pueda ayudar a cambiar de dirección tu vida si es que tú te lo permites. Siempre ten presente que desde tu alma cada día creas una versión de ti mismo. Hagamos, familia de luz, que toda esta transición tan dolorosa, que toda esta purga a través de este bicho que ha cobrado muchas muertes a través de los 4 puntos cardinales de la tierra, valga la pena. Hagamos que todo ese sufrimiento de almas, que seres humanos que ya no están, que desencarnaron sus almas, valiera la pena. Son momentos de transformación, pero también momentos de dar ese salto cuántico. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo programa. Bendiciones, familia de luz. Namaste.